Hola, muy buenas tardes. Soy Diego del Valle Sosa y soy del grupo Tercero B. Hola, muy buenas tardes. En el presente reportaje vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y el periodo entre guerras. Para comenzar, voy a hablar sobre la Primera Guerra Mundial, comenzando con las causas que originaron el conflicto. Una de las principales causas fue la radicalización del nacionalismo, el desarrollo exponencial de la industria armamentística, la expansión del imperialismo europeo, las tensiones geopolíticas en Europa, la formación de alianzas internacionales, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y las pérdidas humanas y materiales. Estas fueron unas de las causas más importantes que originaron el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Después nos pasamos a las innovaciones tecnológicas utilizadas en el conflicto y sus consecuencias letales. Más que nada no tuvieron consecuencias letales. Fueron como desarrollos tecnológicos que fueron muy avanzados para su época. Y bueno, el tanque de guerra fue uno de los desarrollos tecnológicos que ayudó a desplazarse con mayor velocidad por terrenos irregulares durante la guerra, provocando más bajas y más daños a los soldados. El simulador de vuelo ayudó a preparar a los pilotos de guerra a tener mayor control y mayor experiencia durante un vuelo de guerra para superar al enemigo. El reconocimiento aéreo, que ayudó a establecer con mayor claridad la ubicación del enemigo con fotografías aéreas. El dirigible o zeppelines ayudó a bombardear con bombas desde el cielo al enemigo, provocando mayor número de bajas y una destrucción instantánea. La prótesis, uno de los avances tecnológicos que ayudó mucho a los soldados a no perder por completo una extremidad o extremidades de su cuerpo, dándoles otra oportunidad con la innovación de las prótesis. Las vacunas, que ayudó a reducir las muertes de los soldados por enfermedades que contraían muy seguido durante la guerra, ya que las condiciones por las que pasaban eran muy malas y las bacterias siempre se propagaban con mayor velocidad. La transfusión de sangre fue mucho de la mano con las prótesis, ya que era una manera más segura de provocar una hemorragia o una pérdida de sangre fatal. Y por último, las ambulancias. Ayudó mucho a trasladar a los soldados malheridos a un hospital para poder atenderlos más rápido sin perder una vida más. Estos fueron como las innovaciones tecnológicas que fueron muy avanzadas para su época, que hasta la fecha las seguimos ocupando. Nos pasamos a las consecuencias sociales, económicas y políticas y culturales del conflicto, las cuales las consecuencias sociales fue la incorporación de la mujer al sistema productivo durante el conflicto, rompiendo el monopolio que hasta entonces habían ejercido en los hombres, alternando con ello los esquemas tradicionales de desarrollo del capitalismo. Consecuencias políticas: el desmantelamiento de los totalitarismos, la persecución de los colaboradores y la construcción de nuevos regímenes de Alemania, Italia y Japón. El problema de Alemania fue el que preocupó especialmente a la administración de Roosevelt. Y por último, las consecuencias culturales. A corto plazo, la guerra significó que cada nación resignificara sus valores culturales a través de la música, la literatura y el arte, dando mayor peso a aquellas piezas que exaltaran la nacionalidad y excluyeran o denigraran al enemigo. En cuanto a la pintura, las obras que anteceden a la guerra se convirtieron en piezas revitalizadoras del periodo de los imperios, fortaleciendo una imagen heroica y romántica de la guerra. Todo esto fueron como lo que abarcó sobre la Primera Guerra Mundial, consecuencias, avances tecnológicos y lo que originó el conflicto desde el principio. Terminado con esto, me paso a la Gran Depresión. Las causas de la Gran Depresión, que inició en los Estados Unidos en Wall Street, Nueva York, tanto por las debilidades financieras como por la sobreproducción y prosperidad de sus materias primas, que eran resentidas por otros países después de la Primera Guerra Mundial, como el Reino Unido. Estas fue como las causas que originó el problema de la Gran Depresión. Nos pasamos a las consecuencias, en donde nos dice que en los Estados Unidos la crisis afectó profundamente a los sectores populares. Miles de empresas quebraron y creció enormemente la desocupación. El presidente Roosevelt, a partir de 1933, implantó el New Deal, Nuevo Trato, un programa económico y social tendiente a atender las necesidades del pueblo norteamericano. Se multiplicaron las obras públicas y por ende los empleos. Se fomentó el consumo interno y se les brindaron créditos a las pequeñas y medianas empresas.
En solo 2 años los Estados Unidos de América se recuperaron. El New Deal había demostrado que el Estado podía intervenir en beneficio a la gente. Políticas que permitieron salir de la crisis. Los ciudadanos estadounidenses optaron por un cambio de gobierno en 1932, y el demócrata Franklin Delano Roosevelt fue el vencedor de las elecciones. El panorama social y económico de Estados Unidos era devastador. Roosevelt y sus asesores creían que los problemas se debían a un consumo insuficiente, y por ello era necesario la intervención del Estado en la economía. Autorizaron a la Reserva Federal a conceder créditos a la banca sobre títulos. El Estado asumió un mayor control de la banca a través del Banking Act de 1933. Pero si el programa económico de Roosevelt, conocido como New Deal, Nuevo Trato, destaca por algo, es por su fuerte calado social. La National Labor Relations Act fijó un salario mínimo y estableció una jornada laboral máxima. Esto provocó un aumento de la población ocupada y también un incremento de los salarios. Para proteger a los parados, se creó un seguro de desempleo y el gobierno destinó subvenciones federales para ayudar a los desempleados. El periodo entre guerras, aspectos culturales y aspectos sociales. La paz firmada en Versalles por los 30 estados involucrados en la Primera Guerra Mundial pronto demostró su fragilidad. 4 imperios se habían hundido: Alemania, Austria-Hungría, Rusia y Turquía, y muchos países hasta entonces dominados por ellos reclamaban su independencia. Las burguesías europeas miraban con gran preocupación la instalación en Rusia en 1917 del primer Estado socialista del mundo, que había repartido las grandes propiedades entre los campesinos y dado a los obreros el control de las fábricas. La experiencia de la guerra había cambiado la mentalidad de la sociedad. Era necesario volver a recuperar la confianza y reconstruir lo que la guerra había destruido. A las ciencias y a las artes se les imprimieron impulsos renovados. Albert Einstein, físico alemán, consolidaba su idea de que el tiempo y el espacio no eran absolutos, lo que dio origen a la teoría de la relatividad, teoría que tendría gran impacto en el desarrollo posterior de la ciencia. Por otro lado, Sigmund Freud, médico austriaco, lograba gran reconocimiento con su teoría del psicoanálisis, desarrollada a comienzos del siglo, en el cual formulaba que la personalidad humana estaba compuesta por el inconsciente, el ego o el instinto de supervivencia, y el superego o realidad consciente. Estas nuevas visiones de la realidad y la sociedad no eran prioridad o propiedad exclusiva de los intelectuales. Gran parte de la población de Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo comienzan a cuestionarse los valores tradicionales. En las naciones industrializadas, muchas mujeres empiezan a atreverse a usar pantalones y a cortarse el cabello, imponiendo nuevas modas. En la medida que parte de los países industrializados disfrutaban de más tiempo libre, ya que la jornada laboral se había reducido a 8 horas, surgía la necesidad de ocupar el tiempo libre. Por lo tanto, se buscaron nuevas formas de entretenimiento y de recreación. Por último, podemos deducir que durante las etapas anteriormente mencionadas, existieron muchos cambios favorables en el mundo. Entre ellos se encuentran los cambios en la tecnología e innovaciones en medicina y piezas que benefician a la salud. Igualmente, las teorías científicas se confirmaron y mejoraron. Por otro lado, en cuestión de la sociedad hubo un gran avance, permitiendo que la mujer se incluyera más en cuestiones laborales y sociales. Incluso se hubo un cambio en su vestimenta. Como se mencionó, al finalizar la guerra, el arte incluido en muchas de las naciones fue tomado como un reinicio y para su expresión existieron problemáticas, también como unas bajas económicas. Sin embargo, siempre hallaron la solución para el problema, como es el caso del New Deal. Fueron épocas difíciles y de cambios, pero que al final, como resultado, se obtuvieron beneficios, que hasta el día de hoy siguen siendo parte de nuestro día a día. Mi nombre es Fernando González Sánchez y esto fue El convulsionado mundo de los primeros años del siglo XX.